Ahí va. Ok, buenas tardes. Esta es la sesión de avances del grupo de nano y microestructuras. Esta tarde vamos a escuchar los avances de la tesis de licenciatura de Andrés y de la tesis de maestría de Fausto. Ok, posiblemente en siguientes días tal vez tenemos incorporado a otro estudiante de doctorado. A ver cómo va con eso. Pero bueno, Andrés, sin más, ¿puedes empezar, por favor? Sí, a ver, déjame comparto la pantalla. Creo que tiene que habilitar que podamos compartir por pantalla. Ok, perfecto. Bueno, ¿ahí todos ven la presentación? Ok, entonces hoy Sí. vamos a hablar sobre el error en la determinación de tamaño de clústeres atómicos de oro menores a 4 nanómetros usando la ecuación de Scherer. Bueno, como sabemos, la difracción de rayos X es un método muy común para la determinación de tamaño promedio de cristalitos en sólidos cristalinos. ¿Por qué es de interés esta cantidad? Pues como sabemos, en sistemas nanoestructurados o materiales nanoestructurados, un parámetro muy importante es el tamaño de cristalito, tamaño de corriente de difracción o tamaño de partícula. Eh, Fue en 1918 cuando Paul Scherrer escribió eh, en un paper el resultado que hoy en día se conoce como la ecuación de Scherer. La ecuación de Scherer la podemos ver a la derecha de la filmina, que es tau es igual a k por lambda entre beta por coseno de teta. Aquí tau es el tamaño promedio de los dominios corrientes de difracción, que cuando estamos hablando de, por ejemplo, nanopartículas, si toda la nanopartícula es un dominio corriente de difracción, podemos hablar de tamaño de partícula. K es un factor de forma adimensional, también conocido como la constante de Scherer, el cual depende de varias cosas. Después en la presentación lo vamos a ver. Lambda es la longitud de onda de los rayos X, con los que se irradia la muestra para obtener el patrón de difracción de rayos X. Beta es el ensanchamiento de la línea a la mitad de la intensidad máxima. O sea, agarras un pico y es el full width half maximum de ese pico. Y teta es el ángulo de Bragg entre dos. Eh, y bueno, si nosotros queremos obtener, por ejemplo, el tamaño de un patrón de difracción, lo que hacemos es ajustamos alguno de los picos con alguna función de la cual conozcamos el pico y el full width half maximum. Normalmente esto se hace con un ajuste, con una distribución que se llama pseudo-Voigt, que es una combinación lineal entre lorentzianas y gaussianas. Ya teniendo este ajuste, uno puede obtener mucha información del pico, como lo vemos en las variables. Se puede obtener la amplitud, el centro, se puede obtener el full width half maximum, la altura, y ya con esto podemos obtener el tamaño de la cristalita. Ahora vamos a hablar un poquito más de la constante de Scherer. La constante es una constante de proporcionalidad K, que también se conoce como la constante de Scherer, y esta depende de varias cosas. Depende de cómo se obtiene el ancho del pico, de la forma del cristal y la distribución de tamaños que se está considerando. Los valores más comunes de K son 0.94 cuando se usa full width half maximum. Esto normalmente se usa para partículas esféricas con simetrías cúbicas. A veces se usa 0.89 cuando en lugar de usar full width half maximum usas el ancho integral para calcular el tamaño de cristalita. O a veces también se usa 1 porque 0.94 y 0.89 se redondean a 1. Entonces, como podemos ver, ¿sí? Cuando dices 0,94 para partículas esféricas con simetrías cúbicas, ¿a qué te refieres Ok, simetrías sí, cúbicas? Porque ahí la ambigüedad sí, puede sí, confundir. claro. Cuando me refiero a simetrías cúbicas, me refiero a los sistemas cúbicos de cristalinos, por ejemplo, simples cúbicos, Ah, FCC, BCC. entonces, Entonces, entonces llámalos así sistemas cristalinos. ok, sí, perfecto. Sí, tiene razón, o sea, son partículas esféricas cuyo patrón cristalino tiene alguna simetría cúbica, pero sí son sistemas cúbicos. Bueno, entonces como podemos ver aquí, a la hora de estar calculando el tamaño usando la ecuación de Scherer,
Normalmente lo que se hace es que se agarra el valor de 0.94 por parejo para todas las partículas y por lo mismo se puede producir un error en la determinación del tamaño. Eh, Aunque la forma de los cristalitos usualmente es irregular, podemos aproximarlos como esferas, cubos, tetraedros, octaedros, paralelepípedos, prismas o cilindros. Esto nos permite el escoger una constante de Scherrer o una constante K que sea adecuada para la determinación de tamaño de estos sistemas, del sistema específico que estamos investigando. Otro factor importante es la distribución de tamaño. La ecuación de Scherrer se dedujo partiendo de una distribución unimodal. Sin embargo, esto no siempre es cierto a la hora de estar calculando patrones de difracción experimentales. Se pueden usar métodos como Barren-Haverback para cuantificar una distribución unimodal. De lo contrario, toda esta información se absorbe en la constante K. Eh, Ahora vamos a hablar un poquito de la ecuación de scattering de Debye. Hablamos de esto la sesión pasada, pero la razón por la que esto es de interés es porque eh, aunque la ecuación de Scherrer se usa mucho para calcular el tamaño de cristalitos, se usa mucho para obtener esta información de patrones de difracción de rayos X, no se habla mucho del dominio donde esta información es confiable. Más bien el dominio o el rango de aplicabilidad de la ecuación de Scherrer. Se han hecho varios estudios donde dicen que arriba de cierto tamaño ya no es tan confiable, pero no se habla del límite inferior. Entonces, lo que se puede hacer es modelar partículas de tamaños muy pequeños e ir calculando los patrones de difracción usando la ecuación de scattering de Debye para luego calcular el tamaño que nos daría por la ecuación de Scherrer y obtener el error. Dado que nosotros conocemos el tamaño de la partícula y tenemos el tamaño calculado por Scherrer, podemos compararlos y obtener un error y ver abajo de qué tamaños ya no es confiable aplicar la ecuación de Scherrer. Como habíamos visto la vez pasada, la ecuación de scattering de Debye es la mejor forma analítica que tenemos para describir la difracción de rayos X. Esta parte del régimen de scattering elástico. Y aquí nada más lo importante que recordar aquí es que en parte de la derivación se toma un promedio espacial donde el vector de difracción toma todas las orientaciones en el espacio. Un análogo es como si tú estuvieras haciendo el patrón de difracción de una partícula y esta partícula la estuvieras girando en todas las diferentes orientaciones y tomas una medición ahí, luego lo giras otra vez, tomas una medición ahí, lo giras otra vez, esto cubriendo todas las direcciones posibles en el espacio y luego se toma un promedio. Es por esto que nosotros podemos usar la ecuación de scattering de Debye para simular el patrón de difracción de rayos X en polvos, porque este es como un límite al que se acerca experimentalmente. No se puede llegar a eso, como vimos en la clase pasada, tenemos que tener un número infinito de partículas, pero se puede llegar muy cerca. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que la ecuación de scattering de Debye es como que el límite ideal al que no se puede llegar, pero se le puede acercar mucho experimentalmente. Eh, Como les había comentado anteriormente, nosotros lo que podemos hacer es modelar partículas de oro muy pequeñas, e ir incrementando su tamaño y ver a partir de qué tamaño es confiable usar la ecuación de Scherrer para calcular el tamaño de la partícula. Sin embargo, hay algo muy importante de lo que tenemos que hablar, que es cluster versus nanopartícula. Mientras vas disminuyendo el tamaño de una partícula, ya no tiene sentido hablar de esferas. Eh, un análogo que podemos ver es, por ejemplo, si yo tengo 100 puntos, yo los puedo acomodar de tal forma de que me generen un círculo. Pero mientras voy disminuyendo los puntos, se me va haciendo más y más difícil. Ahora imaginemos que nada más tengo 3 puntos. Yo nada más puedo hacer un triángulo y ya no es una esfera. Entonces, hay un límite debajo del cual ya no tiene sentido hablar de esferas y empezamos a hablar de otro tipo de construcciones geométricas. Es aquí cuando cambiamos la nomenclatura y en lugar de decir nanopartícula, decimos nanocluster o clúster. Nosotros, ahorita lo explico un poquito mejor, pero nosotros tomamos los tamaños abajo de 4 nanómetros como nanoclústeres siguiendo ciertas reglas geométricas.
La construcción de estos nanoclústeres era a partir de icosaedros que tenían un número fijo de átomos. Esto se le conoce como a los números mágicos en nanoclústeres de oro. Y vamos a ver la siguiente imagen en donde se presentan todos los sistemas de los cuales se calcula el patrón de difracción de rayos X. Entonces, como podemos ver, desde 0.4 nanómetros hasta 3.64 nanómetros, eh, nuestros sistemas, en lugar de ser esferas, son icosaedros y como podemos ver, el número de átomos está definido para cada uno de ellos. El más chiquito tiene 13, el que le sigue 55, 147, 309, 561. Y experimentalmente se ha visto que cuando disminuyes el tamaño de una partícula de oro, los sistemas tienen a geometrías de este tipo, creo que se llaman sólidos platónicos, o la verdad no me acuerdo a qué familia pertenecen todo este tipo de morfologías. Sí, tienes razón, los sólidos platónicos. Ajá. Ok, Está bien sí, el nombre. perfecto. Y ya teniendo sistemas más grandes, ya podemos empezar a ver morfologías más convencionales, como son las esferas, porque por ejemplo, imaginemos esta esfera de 20 nanómetros que tiene 250.000 átomos. No pasa nada si le quitamos un átomo o si le agregamos un átomo. Esta partícula va a ser estable. Cuando tenemos partículas ya más chiquitas, esto ya no es posible. Entonces, todos estos son los sistemas a los cuales se les tomó el patrón de difracción. Luego, como vimos en una de las reuniones anteriores, se les ajustó al primer pico de difracción con una pseudo-Voigt para obtener el full width half maximum y el ángulo de Bragg. Y con esto se calculó usando la ecuación de Scherer el tamaño de la partícula. Aquí están los patrones de difracción para todos nuestros sistemas. Como podemos ver, de hecho, igual, esto es algo que comentamos el doctor Flavio y yo, al ver estos resultados, había como una anomalía en la partícula de 0.85 nanómetros. Igual se sospechaba que hubiera algún error a la hora de calcularlo o a la hora de modelar la partícula, pero revisándolo bien no hubo ningún error. Entonces, ahorita no estoy muy seguro por qué hay esa anomalía, porque claramente se ve que el pico principal que se puede distinguir va siguiendo como que un patrón, se va desplazando a la izquierda mientras va aumentando el tamaño de la partícula. Sin embargo, este patrón de difracción de la partícula de 0.85 nanómetros como que no sigue eh, esa tendencia. Ahí habría que ver qué es lo que está pasando en cuanto a la ecuación de Debye, que no debería ser muy difícil dado que es una partícula relativamente pequeña, entonces se puede ir analizando qué está pasando punto por punto. ¿Cuántos átomos tiene esa partícula? 55. 55, sí. ¿Y 55 Sí, sí es número mágico? sí, 55. Todas las partículas anteriores son números mágicos. Ajá. ¿Y 55 sí se arregla en icosaedro? Como, sí. De hecho, de ahí vienen los números mágicos. O sea, son, sí, o sea, nada más se pueden hacer icosaedros con partículas con ciertos números y es ahí donde vienen los números mágicos Ok. de nanoclústeres de oro. Sí. También podemos ver que hay una clara diferencia entre la forma de los patrones de difracción entre las partículas esféricas y los nanoclústeres de oro, que es de esperarse uy, me salí, a ver. Eh, estos patrones son muy sensibles a la morfología y el acomodo de los átomos y pues claramente hay una diferencia entre los icosaedros y las esferas. Entonces, como les comenté, ya haciendo un ajuste y obteniendo full width half maximum y el ángulo de Bragg, se calcularon los tamaños con la ecuación de Scherer y luego se compararon con los tamaños del modelo que ya tenemos porque nosotros construimos los modelos. Y se obtuvo un error. Aquí en la figura de la izquierda vemos el error en porcentaje como función del tamaño de la nanopartícula. La línea azul es usando el factor K que normalmente se usa, que es 0.92. La línea roja es
con una corrección que se presenta en este paper, que es una discusión muy a fondo sobre el factor K para diferentes sistemas, que se llama Share After 60 Years, eh, que usa el valor de K para cristales esféricos como 1.0747. Ah, Aquí ah, algo muy notable que, ¿sí? aquí nomás, el K primero es 0,94, no 0,92. 0.90, es En tu 0.92. primera diapositiva, pues, ¿Puse 0.94? No, es 0.92, sí. Sí, perdón, ahí está, así. ajá. Sí, debería ser 0.92, hay un error, una disculpa. Entonces, aquí algo notable que considerar es que eh, el valor de K que se usa depende del pico que se agarra y del pico que se agarra. Porque, por ejemplo, en el patrón de difracción para oro, este pico corresponde al 111. Si se calcula el tamaño para ese pico, lo que vamos a obtener es el tamaño de la partícula en la dirección 111, o sea, si nos imaginamos un cubo en la diagonal principal. Si agarramos otro pico, por ejemplo, el segundo creo que corresponde al 220, obtenemos el tamaño de la partícula a lo largo de esa dirección. Entonces aquí lo que K nos está diciendo es qué tanto nos estamos alejando de la centrosimetría que se consideró a la hora de hacer la ecuación de Scherer. La ecuación de Scherer se consideraban partículas esféricas, las cuales en cualquier dirección iba a dar el mismo resultado, dado que pues en una esfera, cualquier dirección que agarres, el diámetro es el mismo. Entonces aquí, por ejemplo, en partículas cúbicas o cilíndricas o octagonales, lo que vemos es que las distancias en diferentes direcciones deberían ser diferentes y por eso tienen diferentes Ks para cada una de esas reflexiones. Aquí en el caso, como estábamos viendo esferas, se usó una K y, no, y se agarró nada más el pico principal. Entonces, como podemos ver, la corrección de K que se publicó en este paper eh, minimiza bastante el error. Aquí en la línea azul vemos que como que se estabiliza alrededor de 15%, pero ya no baja de eso. Cuando en la línea roja con K igual a 0.17, 1.07, vemos que para tamaños de partícula arriba de 5 nanómetros hay un error muy, muy bajo. El problema que vemos es ya para tamaños menores a 4 nanómetros, 5 nanómetros. Y aquí vemos que el error se dispara bastante. Luego, la línea que vemos en verde es, aquí se exploraron dos métodos hasta ahorita para minimizar este error, abajo de 4 nanómetros. En la línea en verde se ve un método, entre comillas, iterativo. Lo que se hizo fue que, como ya conocíamos el tamaño, el full width hat máximo y el ángulo de Bragg de cada uno de los sistemas, se despejó para la K que tendríamos que usar para que nos diera el tamaño de la partícula. Luego esto se graficó contra el tamaño de la partícula y se vio como una tendencia lineal. Se hizo un ajuste de mínimos cuadrados para obtener una línea que nos describiera todos estos puntos y se obtuvo esta ecuación. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo esta línea es que si yo tengo una partícula de 2 nanómetros, deberíamos hacer esta K para obtener el valor real del tamaño de la partícula. Luego lo que se hizo es que se hizo un llegue al, al tamaño de la partícula usando el factor K, el mejor factor K, que en este caso era este. Entonces, primero se calculó el tamaño de la partícula usando este factor de forma, y luego lo que se hizo es que con ese primer llegue, por ejemplo, imaginemos que nos daba 3 nanómetros, ahora lo metíamos a esta ecuación para ver qué valor de K nos debió haber dado, y usamos ese otra vez para calcular nuevamente el tamaño.
Haciendo esto, imaginemos que nos da un valor mayor y ahora nos da 3.5 y ahora volvemos a repetir eso. Esto lo repetimos hasta que el valor relativo entre iteraciones fuera menor a 0.001, o sea, hasta que se estabilizara. Y haciendo todo esto, o sea, sí se minimizó bastante el error. Sin embargo, esto es pues como que artificio bastante dirigido hacia los datos que ya tenemos. El segundo método que se exploró es el siguiente. Esta de aquí arriba es la ecuación de Scherer, que el tamaño es igual a k por lambda entre beta por coseno de teta. Se reescribió de esta forma y luego se tomó el logaritmo natural de ambos lados. Esto nos permite el poder separar estos dos términos. Dado que nosotros tenemos el tamaño de la partícula, tenemos todos los demás datos, se graficaron en una línea, o sea, se grafican en una línea donde graficamos el logaritmo natural de 1 sobre beta coseno de teta contra el logaritmo natural de d entre lambda, y el intercepto con el eje y nos debería dar este término de aquí, este término de aquí, que es logaritmo natural de k. Ya obteniendo este valor numéricamente, usando una regresión, nosotros luego podemos sacar, o sea, exponencial de eso y obtenemos el valor de k que mejor ajusta todos nuestros datos. Entonces aquí podemos ver este método aplicado a los datos que tenemos. Entonces, como les digo, para cada sistema se graficó el logaritmo natural de 1 sobre el full width half maximum coseno del ángulo de Bragg contra el logaritmo natural del tamaño entre la longitud de onda y se pusieron y se graficó ese punto. Luego se hizo un ajuste de mínimos cuadrados para obtener la ecuación de esta línea y obteniendo el intercepto con el eje Y, de ahí podíamos sacar la K que mejor se ajustaba a nuestros datos como una parametrización entre comillas de el full width half maximum y el ángulo de Bragg. Este valor ya no lo puse aquí porque pues como claramente vemos sigue habiendo un problema con el ajuste de los datos. El ángulo que nos dio era 0.97, que si regresamos aquí está como a la mitad entre estos dos valores, entonces nos hubiera dado un menos error que usar el K que tenemos en la línea azul, pero peor que en la línea roja. Y aquí el problema son, de hecho, los sistemas como que más anomalosos, eran entre 2 y 4 nanómetros. Estos presentan bastante error, igual o sea, todavía no tenemos la razón por la cual se presenta tanto error específicamente en estos sistemas. Se logró minimizar un poquito con el método iterativo, entre comillas, pero como les digo, es más como que intentar hacer que los datos se ajusten de mejor manera. Entonces, yo creo que lo que sigue es buscar alguna parametrización o algún ajuste que nos permita obtener una K para para sistemas menores a 4 nanómetros que nos permita minimizar este error. Lo que sí es o sea, lo que sí es evidente es que sí pareciera verse que se necesita un diferente valor de K para cada sistema dependiendo de su tamaño, porque básicamente lo que se está haciendo con K es moviendo esta línea para arriba o para abajo. Aquí cabe recalcar que este es el error absoluto. No importa si se sobreestima o si se estima de menos el tamaño de la partícula. Entonces, sí, eh, yo creo que lo que sigue es obtener alguna parametrización que nos permita obtener un valor de K razonable para minimizar este error. También falta el entender por
qué menos de 4 nanómetros se está presentando tanto error. Igual, una de las pistas podría ser que como estos sistemas se están alejando cada vez, o sea, se alejan de una esfera donde existe esta simetría de que no importa la dirección que se agarre, eh, te va a dar el mismo tamaño, podría, o sea, esto también podría ser una razón por la cual ya no se puede usar la ecuación de Scherer para calcular tamaños menores a 4 nanómetros. Claro que existen otros métodos para calcular tamaños partiendo de difracción de rayos X para partículas muy pequeñas, pero igual presenta cierto error. Uno de esos métodos podría ser calcular la función de distribución par, que es básicamente una transformada de Fourier del patrón de difracción de rayos X. Y esta función lo que nos dice es la distancia entre pares atómicos y simplemente tomar el mayor, o sea, la mayor distancia presente que se observa. Y esto nos daría un estimado del tamaño de la partícula, pero igual presenta bastante error y no tanta precisión. También una cosa importante que notar aquí es que para valores menores a 4 nanómetros sí se presenta bastante error, pero en general la variación que se ve es alrededor de 0.3, 0.4 nanómetros. Eh, entonces sigue siendo un buen acercamiento hacia el tamaño de la partícula, pero aún así se presenta bastante error. Y eso es lo que se tiene hasta aquí. Si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, queja o alguna idea también, su contribución es muy valiosa, pero igual aquí abro el espacio para comentarios o preguntas. Vale, Andrés. Me gustó esa parte de desacoplar tres variables en dos y una independiente. Eh, Era lo que hablábamos, ¿verdad? Que las tres están Sí, ahí correlacionadas y un tantito que una esté mal mueve todo, ¿no? sí, Entonces hay que irle separando. Eh, la idea sería, pues, no sé, tal vez esto mismo, pero pues, ¿quién está marcando la pendiente? Pues de la ordenada al origen, básicamente la pendiente, ¿verdad? En esta curva. Y esa pendiente, pues, son dos variables. El sí. ángulo. Y ahí creo que no habría mucho error, porque el ángulo pues lo identificas exactamente dónde está su máximo, ahí no hay pierde, ¿no? Ahí sí no hay pierde. Lo que sí hay pierde es el beta, la estimación de beta. O sea, ¿qué error estamos metiéndole al cálculo de beta Claro. en el ajuste de pseudo-void o en cualquier otro ajuste? Yo creo que por ahí puede mejorar bastantísimo, porque pues básicamente va a mover la pendiente hacia algún lado y eso está moviendo también pues la ordenada al origen, ¿verdad? Claro. Este, De hecho, aquí lo que llama bastante la atención es que, o sea, sí se ve como que una tendencia a querer seguir la línea propuesta, pero sí hay un grupo de sistemas donde, o sea, de plano se presenta bastante error, o sea, como que sí, medio rebeldes. ¿por qué no revisas esos 1, 2, 3, 4, 4, 5 tal vez, eh, el cálculo de beta, ¿verdad? O el FWHM. Ok, Por ahí puede estar el, la introducción del error. Héctor, ¿no anda por aquí? ¿Andas por aquí, Héctor? Sí, no sé si me escuchan. Héctor, Perdón. ¿cómo es? Héctor, mueve la mesa si estás ahí. Manda una señal, estás ahí. Ah, ok. Este, ¿Cómo ves qué método se te puede ocurrir para mejorar esa K o o qué sugerencias sería para identificar esa K o para describir esa K? Yo estoy viendo, como dices,
como es Andrés, que tal vez las K no es una K única, ¿verdad? Sino tal vez es una función ahí la que se tenga que acoplar, o una K con algún parámetro adicional, un peso ahí que le vaya moviendo, ¿verdad? Sí, Y lo otro que yo te había comentado de ese paper que te envié era que este método, esta estimación es muy sensible a la simetría del sistema que estás usando. Aquí estás usando icosaédrica, ¿verdad? En los clusters, quiero decir. Y si te pasas a otra simetría, bueno, a otra figura platónica, ¿cómo se mueve? El sistema sigue siendo el mismo, el tamaño también puede ser bueno, el número de átomos también puede ser el mismo, pero el tamaño ahí por la simetría puede ser un poquito diferente. sí, y además nos debería de dar otro patrón de difracción. Y tiene que dar otro patrón de Sí, difracción. Definitivamente tiene que dar otro patrón de difracción. Por lo mismo da otro beta y otro ángulo, ¿verdad? sí. Entonces, si vas a trabajar otra simetría aparte de la icosaédrica. Eh, sí, o sea, esa era la idea principal. Igual, por extensión de tiempo, hasta ahorita nada más puse las icosaédricas, porque sí está un poco difícil el generar estos sistemas. No es como los sistemas esféricos donde simplemente se llenaba un cubo con FCC y se recortaban todos los átomos que estuvieran fuera de una superficie. Aquí sí está un poquito más complicado, pero sí, o sea, mi idea sí era el generar más, eh, Clusters. sí, más clusters. Y más que del mismo número de partículas, eh, de hecho, igual, creo que sí le compartí, hay un paper muy padre donde se exploran todas estas figuras y morfologías que son relevantes para clústeres atómicos de oro. Son todas las figuras que van en medio de estas. Entonces, como que para poder, porque dependiendo de la figura va a ser como que el número mágico que se le asocie. Eh, Ujú. entonces, sí, con diferentes formas se van llenando los espacios entre todas estas formas y se podría generar una mejor curva de error. Ajá. Y otra pregunta, ahorita enfocándose hacia menos de 5 nanómetros y hacia arriba de 5 nanómetros, tú hiciste esféricas, cúbicas, hiciste varias, ¿no? Sí, Eh, bueno, yo sé que por tiempo, ¿verdad? No lo has hecho, pero sí sería conveniente ver que si ese error siempre es muy bajo, también con otras simetrías para las partículas. claro. Porque aquí con esféricas, pues y usando 1.0747 da errores mínimos, ¿verdad? Pero en nanopartículas, pues en la ingeniería de nanopartículas no siempre vas a tener esféricas, de hecho vas a tener así un poquito, puedes tener otro tipo de partículas. Y ahí, supongamos que en el laboratorio hacemos nanopartículas de oro cúbicas, ¿verdad? Lidia ahí es la experta, ¿verdad? Vamos a sacar partículas cúbicas. Pero entonces, ¿qué usaríamos? ¿0.92 o 1.0447? De hecho, Yo diría que usemos 1.0747, pero me quedaría con la duda de si se puede meter eso en esféricas y en cualquier otra simetría, o para ok, cúbicas ya hay, o los nanoplatos típicos que se hacen oro para Surface Plasmon Resonance. Eh, ¿Ves? O sea, igual manera que aún no está totalmente descrito abajo de 5, tampoco está completamente descrito arriba em, de 5, excepto, como en este caso, para esféricas. Ahí sí, no hay duda, ¿verdad? Si tu partícula es esférica, métele 1.0747 y listo. El tamaño que vas a tener es el nominal, ¿no? sí. Sí, sí, o sea, sí es un tema bastante interesante también ver como que entre
el inter, o sea, si se aplica para los diferentes sistemas y las diferentes simetrías. Aquí también, o sea, lo que es bastante interesante es que desde un principio podemos ver claramente que abajo de 4 nanómetros existe un error bastante considerable a la hora de calcular Sí. el tamaño con la ecuación de Scherer. Sí, para el auditorio, Scherer, cuando derivó todo esto, derivó para coloides de oro. Y esos coloides, todos eran mayor de 20 nanómetros, así que pues esto calzaba súper perfectamente. Ya con las técnicas modernas, ¿verdad? Y la nanotecnología en todo el auge, pues ya hacer 20, pues si haces 20, ¿por qué no puedes hacer 15, 10, 5 o más pequeñitas, ¿no? Y las personas usualmente pues siguen usando la ecuación de Scherer como que está pensada para el universo cualesquiera de partículas, de distintas composiciones químicas, de distinta simetría, de distintos tamaños, de distintas formas, cuando en realidad no es así. Y el error en la estimación puede ser como ven ahí en la línea azul, 50% de error. Si una partícula mide 3 y estás reportando 6 o mide 6 y estás reportando 3, pues es muchísima la diferencia, ¿no? Este, ese 50%. Entonces, hay que tener este cuidado. O sea, he ahí la importancia, ¿verdad? Para tener estos métodos más conocidos y darles mayor precisión a los valores de las partículas menores de 20 en realidad. Y con mucho criterio a los clústeres, ¿verdad? Porque ahí ya, como decía Andrés, ya no solamente juega qué tan chiquita es la partícula, sino qué forma tiene la partícula. Y además de qué forma tiene la partícula, cuántos átomos están ahí en esa partícula, porque no pueden estar cualquier número de átomos en esas partículas. Ok, Andrés, bueno, buen avance. Hay que meterle un poquito de velocidad a esto para seguir sacando más info respecto a la última, pues está bien. Y, y pues a seguir, ¿ok? De mi parte. Ana, Lidia, Fausto, Héctor, ¿tienen preguntas? ¿Sugerencias? ¿Ayudas morales, económicas? Yo tengo una pregunta. Sí, Ayuda económica no la vengo manejando ahorita. Tal sale. vez después, en mejores tiempos. Pero, con qué programa y cómo estás haciendo estos cálculos, tanto de la ecuación de Debye como... Creo que te pusiste en mute. Ay, perdón. Tanto la ecuación de Debye y los ajustes de la pseudo-Voigt. Todo bueno, el ajuste de la pseudo-Voigt los hago en Python. Estoy usando una librería que se llama lmfit, que utiliza el método ay, siempre se me olvida el nombre, Lemenberg. Marquardt Leverberg. Sí, sí, El soy bien mismo que malo para usaste, Ana, nombres. pero Sí, está en Python. ajá. Sí, es un codiguito ahí rápido que escribí, que usa esa librería para hacer el ajuste pseudo-Voigt y para hacer los cálculos del patrón de difracción con la ecuación de Debye, uso un programa que se escribió para C++, que se llama Debier, que de hecho el primer seminario, donde di como que una pequeña plática de la ecuación de Debye, hablé un poquito de este programa donde se tomaban ciertas aproximaciones para hacer los cálculos más rápidos, porque el enemigo número uno de la ecuación, de la implementación de la ecuación de Debye es el poder de cómputo que se necesita, entonces sí se tienen que hacer aproximaciones computacionales para minimizar el número de cálculos que se hacen. Entonces uso este código que ya está escrito que se llama Debier y como entrada le meto los modelos, que igual yo escribo el código para generar estos modelos y me da un archivo XYZ que también se usa mucho para dinámica molecular y luego me da el patrón de difracción. Y ya Sí, luego hago el análisis de los datos. de hecho, Andrés, sí me gustaría muchísimo, te pediría de favor que
en algún momento fuera de este seminario, ¿verdad? Nos reuniéramos con Ana y con las demás personas que quisieran, para mostrar la implementación de Debier, ¿no? Sí. Sí, Ana, los patrones de difracción que mostramos ahorita todos son teóricos. Bueno, Ana, Fausto, Lidia, Héctor. Los patrones de difracción todos son teóricos, no son nada experimentales. No hemos hecho ninguna síntesis. Ustedes saben, no podemos ir a los laboratorios ahorita. Pero la ecuación de Debye antecede al método antecede 1 a la ecuación de Scherer y antecede 2 al método Debye-Scherer. Hay que aquí tener muy claro, ok, Scherer fue postdoc de Debye, ¿sí? Fue postdoc de Debye ahí en Göttingen, creo que era, y entre la idea original de Debye era encontrar el scattering de los electrones, que los electrones, si los electrones eran partículas, entonces podrían difractar la luz, ¿no? Pues estábamos en el contexto de la dualidad onda-partícula, de Broglie dice que pues los electrones también pueden ser ondas, son ondas y también partículas, entonces Debye dice, bueno, pues entonces si son partículas deben de difractar la luz. Entonces empieza a hacer su teoría utilizando el modelo de Bohr del átomo y dice, pues la luz, los fotones que entren deben de difractarse. Esa es la idea general, la idea central que la tenía mucho. Llega Scherer y le dice, ¿sabes qué? Te cuento que tengo esta idea y ¿por qué no implementamos un método experimental para poder ver esa idea? Para poder hacerla esa idea experimental y no teórica. Entonces Scherer implementa el método y al implementar el método, sin querer, construye lo que es la difracción de polvos, ¿sí? Porque el scattering que se ve en la difracción de polvos no es el scattering producido de los electrones, sino es el scattering producido por los núcleos, ¿sí? Y obviamente, pues por la estructura ya de los polvos que tenga ahí. Entonces, al hacer eso, al querer estudiar scattering de electrones, terminaron haciendo scattering de difracción de rayos X, que pues obviamente es el scattering de una malla cristalina, de una malla de arreglo de átomos cristalinos, ¿verdad? Una malla cristalina de átomos. Y eso es lo que hoy en día conocemos difracción de rayos X, de polvos. Eso es el método Debye-Scherer, que comparten los dos. Después Scherer salió a otra universidad y desarrolló la ecuación de Scherer. Y antes del método Debye-Scherer, Debye desarrolló la ecuación de scattering en general para cualquier agregado de partículas, ¿verdad? Sean electrones, sean neutrones, sean lo que sea. Y esa ecuación, pues, si se aplica a un arreglo atómico, ¿verdad? Se puede aplicar para un arreglo de electrones, pero se aplica para un arreglo atómico, dándoles propiedades a esos átomos, masa, etcétera. Pues el resultado es el patrón de difracción teórico. Entonces, la ecuación de Debye ha estado, digamos así, como relegada, ha estado escondida, ha estado en descanso durante casi 80, 100 años por ahí. ¿Por qué? Porque como dice Andrés, o sea, hacer la suma de pares de átomos cuando tienes, no sé, 1 millón de átomos, 2 millones de átomos computacionalmente era mortal, pues, hasta la computación moderna que estamos hablando, no sé, a partir del año 2000, por ahí podríamos decir, ¿verdad? O sea, a partir del año 2000, 2005, por ahí empieza a nuevamente, casi después de 100 años, aparece nuevamente a resurgir la ecuación de Debye. Y la ecuación de Debye pues resulta utilísima para describir cualquier modelo de partícula que tengas, cualquier modelo. Por eso resulta muy interesante usar esa ecuación de Debye para hacer clústeres de 0.4 nanómetros, por ejemplo. Clústeres de 13 átomos, ¿ok? Que está muy difícil que lo tengamos experimentalmente, ¿verdad? Con condiciones muy difíciles para obtenerlos y también como para caracterizarlos. Entonces,
ahorita nos es muy útil esa ecuación, pues, para ver partículas pequeñitas, pero si estuviéramos trabajando también en regímenes de partículas grandes, de 60, de 70 también, es súper útil la comparativa, ¿verdad? Para ver ahí, en cambio, temas de dislocaciones, etcétera. Porque aquí en la ecuación de Debye está todo incluido. ¿Sí? Como están como arregles los átomos, así va a salir el patrón de difracción. ¿Ok? Entonces, hay que hacer un espacio, Andrés, para hacer ese taller, ¿no? De implementar Debye, perdón, y que lo puedan acceder Lidia, Fausto, Ana sobre todo. ¿Ok? Sí, perfecto. Suena bien. Ya, perfecto. Bueno, pues entonces ahorita son las 7:20. Empezamos hace 44 minutos. Entonces, yo creo que dejamos para la otra semana la exposición de Fausto. Fausto, sigues, ¿verdad? Ajá. Para también que muestres unos avances, porque sí tiene ahorita avances Fausto, pero está como que sería más útil si colocamos más comparativos, ¿verdad? Hasta la próxima semana, Fausto. ¿Qué dices? ¿O te quieres lanzar ahorita? Pues yo diría que estaría más, pues explico más en el otro, estaría mejor, para poder comparar otros sistemas. Ok, No sí, porque nomás con lo que tenemos. ahorita solamente tenemos 3, ¿verdad? Tenemos Bueno, 3 y tenemos 3 y queremos 12. 12. Ajá, ok, por el momento. Sí. Entonces, para el próximo viernes yo creo que sí, ya tenemos esos sistemas y nos iríamos con Fausto. La siguiente persona sería Ana, ¿verdad? Que después de Fausto. Y lo que quisiera, Ana, que expusieras es más o menos lo que has estado viniendo trabajando para el Congreso de Denver, o lo que vas a exponer en el Congreso de Denver, que es lo que has venido ya trabajando para la revisión del método de Berthold y las comparativas. ¿Sí, Ana? Sí, me parece bien. Sí, así, o sea, porque así vamos puliendo rápido el material para el Congreso. Andrés, ¿sí te pudiste inscribir? Sí enviaste, ¿verdad? Sí. Ana, ¿también enviaste Sí, lo mandé. Ok, bueno, entonces esperemos que contesten para ver luego el tema de las inscripciones y becas y etcétera. Ok. Sí, entonces así vamos Fausto, luego vamos Ana, luego seguimos con Lidia. Lidia nos está, seguimos en el tema del CERS, ¿verdad? Ok. Y luego Héctor. Bueno, chicos. Entonces, Nada más, nada más quería comentarle algo a Andrés, lo que presentó. Estuve trabajando también con nanopartículas de oro y sacando también tamaños de cristalitas, ajustando pseudovolts con el mismo método del Levenberg Mark IV. Lo que a mí me... Creo que te muteaste otra vez. Ay, Ana, estás perdón, en silencio. perdón. Lo que me pasó es que en los picos que eran más gaussianos, como se veían en tus difractogramas de las partículas más pequeñas, se iba metiendo más error en las colas, porque la pseudo-Voigt también tomaba una contribución de Lorentziana, que era como más pronunciada. Entonces no sé si ahí en ese ajuste también te esté metiendo algún error que haga que se estime con más error ese tamaño de la cristalita. Que a mí sí me pasaba, yo no hice un ajuste de la K de Scherer, hice el 0.9 y el tamaño de cristalita se sobreestimaba muchísimo. O sea, el tamaño real era como 27 nanómetros y Scherer me daba entre 50 y 60 nanómetros. O sea, sí mete mucho error. Ana, repite esos números otra vez. El tamaño real de esas nanopartículas estaba como 27.8 nanómetros y Scherer daba entre 50 y 60 nanómetros. ¿Qué es lo que mostró ahorita Andrés? El 50% de error, ¿verdad? Sí, más o menos. Pero para ese tamaño de partículas ya no, o sea, no te debe estar dando tanto error. Pues es verdad. Sí, ese error debe de ser abajo de 5, ¿no? Sí, yo creo que es más por la K. No,
Pero sí, pero la K, no, el error se mantiene constante Sí, en sí, 15%, ¿verdad? sí, usando específicamente para estas partículas esféricas, usando el 0.92. sí. Eh, sí, o sea, como dije al principio de la presentación, a cada rato, o sea, se encuentra en la literatura que se estima usando una K que nada que ver. Ujú. Entonces, sí es importante como que hacer ese ajuste y escoger Ajá. la K correcta. Sí, sí, Ana. Sí, entonces el error por ahí mínimo es el 15% con 0.92 en esféricas. ¿Ves, Andrés? Por eso es interesante, o sea, también enfocarse de 5 para arriba, ¿verdad? Asimismo como de 5 para abajo. Entonces, trabaja en esos dos regímenes, ¿no? Para, para tener esto claro. Claro, sí. Sí, lo que dice Ana también, o sea, lo que te había dicho, esos picos son más gorditos, son más gaussianos, ¿verdad? Entonces, por ahí puede estar el error en eso. El error sí no existe para nada en Debye. Eso sí es Incuestionable. incuestionable. Ajá, la cuestión de Debye sí es incuestionable. Ahí sí no hay error. Puede ser en la implementación computacional, pero no creo. Estuvo ya cotejado durante muchos años ese código que no creo. Bueno, chicos, está interesante seguirle la historia. Es bonito y buen avance, Andrés. Me gusta mucho. Muchas gracias. Bueno. Lidia, Fausto, ¿todo bien? El Fausto anda ahí en la playa. Estuvo muy interesante. Vale, listo. Bueno, chicos, Gracias, Luis. muchísimas gracias. Hasta aquí el seminario del día 16 de abril. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, chicos y chicas. Saludos. Bye bye. Bye. Gracias.